Mi nombre es Ricardo Montenegro, y para cuando esta historia comenzó, era un hombre que se consideraba invencible. A lo largo de mi carrera en el sector inmobiliario, logré construir un imperio, rascacielos, complejos residenciales, proyectos millonarios que solo unos pocos podían soñar. Vivía rodeado de lujos, en una mansión enorme en las afueras de la ciudad, con el dinero como principal medida de éxito. Mi nombre estaba en boca de todos, y no por nada. Había alcanzado lo que muchos llaman el sueño americano. Pero como a menudo ocurre, la vida no es tan lineal y perfecta como se ve desde fuera. Todo se empezó a desmoronar de un día para otro. Fue hace 2 años, en plena cima de mi carrera, cuando me enfrenté a la primera gran crisis de mi vida. Estaba trabajando en un proyecto inmobiliario que prometía ser el más grande de todos. Un complejo de lujo en el centro de la ciudad, una obra que revolucionaría el mercado. Pero una mañana, sin previo aviso, todo se detuvo. Me desperté con las primeras noticias de la mañana inundando mi teléfono. Ricardo Montenegro bajo investigación por corrupción. La acusación era simple, pero devastadora. Habíamos sobornado a funcionarios para conseguir permisos para el proyecto. En ese instante, todo lo que había construido empezó a desmoronarse. La prensa me atacó sin piedad, mis socios me abandonaron y las puertas se cerraron una tras otra. Lo que había sido mi fortaleza ahora se convertía en mi peor pesadilla. Al principio no lo entendía. Pensé que todo era un malentendido, un complot, pero a medida que pasaban los días, la realidad me golpeó más fuerte. Las noticias sobre mí estaban por todas partes. El país entero hablaba de mi caída. ¿Cómo era posible que, después de tantos años de trabajo y éxito, me encontrara en esta situación? Mi nombre, que alguna vez fue sinónimo de éxito, ahora era sinónimo de fraude y corrupción. En las calles, la gente murmuraba a mi paso. Algunos, que antes eran mis amigos, se alejaron sin mirar atrás. Nadie quería estar cerca de un hombre que había sido señalado como culpable, sin importar si realmente lo era o no. Mis abogados me dijeron que no había mucho que hacer. Las pruebas parecían estar en mi contra, y aunque juraba mi inocencia, nadie parecía dispuesto a escucharme. A medida que los días se convertían en semanas, y luego, en meses, me vi solo, aislado de todos. Mis cuentas fueron congeladas, mis propiedades incautadas, y el sueño que alguna vez fue mío se desvanecía rápidamente. Lo que había logrado construir con tanto esfuerzo ahora era solo una sombra, una pesada carga que no podía dejar ir. El peso de la culpa, aunque injusta, comenzó a minar mi confianza. Ya no sabía qué pensar. Mi mundo entero se había derrumbado y no sabía por dónde empezar a reconstruirlo. Lo peor de todo era el silencio. En una ciudad donde la apariencia lo es todo, estar marcado como culpable de un crimen tan grave significaba ser ignorado por todos. De repente, ya no era el magnate exitoso que todos respetaban. Ya no era el tipo con el que los empresarios querían asociarse. Era un paria, una persona de la que se hablaba en susurros, como si mi existencia fuera una mancha que todos preferían borrar. Me quedé mirando las paredes de mi oficina vacía, las mismas paredes que antes albergaban reuniones con socios importantes y llamadas con inversionistas internacionales. Ahora estaban frías y desordenadas, reflejo de mi estado mental. Con el paso de los meses, empecé a preguntarme si realmente tenía alguna esperanza de salir de esa espiral descendente. No solo se trataba de salvar mi reputación, sino de encontrar una manera de recuperar mi vida. Intenté de todo, desde pagar para limpiar mi nombre en los medios, hasta buscar a mis antiguos amigos y socios para que me ayudaran. Pero nada funcionaba. Los unos me daban la espalda, los otros me daban excusas. Aquella sensación de desesperación, la de estar completamente solo, me hizo ver las cosas de otra manera.
Tenía que encontrar algo dentro de mí mismo para continuar, o sería el fin de todo. Fue entonces cuando empecé a pensar en las pequeñas cosas que había dejado de lado durante tanto tiempo. Antes, estaba tan obsesionado con el trabajo y el éxito que nunca me detenía a disfrutar de las simples alegrías de la vida. Recordé aquellos momentos en los que, de joven, disfrutaba de una tarde tranquila con mi familia o de una caminata por el parque sin pensar en los negocios. Esos momentos de paz, que parecían tan insignificantes en su momento, eran los que realmente me sostenían. Quizá había perdido de vista lo más importante, las personas que realmente importan. De alguna manera, me di cuenta de que no todo se trataba de dinero y poder, aunque no quería aceptarlo en ese momento. Poco a poco, decidí dar el primer paso hacia algo nuevo. No sabía exactamente qué, pero necesitaba dejar atrás la sombra del magnate que ya no existía. Fue un proceso lento, muy lento. Primero, dejé de lado las llamadas diarias con mis abogados, porque aunque eran necesarias, no me estaban llevando a ningún lado. Luego, empecé a tomar decisiones pequeñas. Me inscribí en un curso de filosofía online, algo que había querido hacer desde hace años, pero nunca tenía tiempo. Empecé a leer más, a escuchar a otras personas, a cuestionarme por qué había llegado a este punto. Mi mente comenzó a abrirse a nuevas posibilidades, a nuevas formas de ver la vida. A medida que fui alejándome de todo lo que me había definido, comencé a descubrir una versión de mí mismo, que había estado enterrada por años de ego y ambición. Fue un proceso doloroso, claro, pero también liberador. Comencé a dedicarme a proyectos más pequeños, algo que nunca antes había considerado. Me asocié con algunos amigos de la infancia en un negocio local que no tenía nada que ver con el mundo inmobiliario. Al principio, todos pensaban que estaba loco, pero, curiosamente, esa simplicidad me permitió encontrar una paz que nunca imaginé. Estaba tan acostumbrado a la competencia feroz y a la presión constante que nunca me di cuenta de lo agobiado que estaba hasta que empecé a vivir sin esa carga. Recuerdo claramente un día, mientras trabajaba en este nuevo proyecto, que alguien me dijo: «Ricardo, ¿sabes lo que más me impresiona de todo esto? Que no has renunciado. Estás aquí, otra vez, construyendo, pero de una forma completamente diferente». Sus palabras resonaron en mí de una manera inesperada. No se trataba de reconstruir mi antigua vida, sino de encontrar una nueva forma de vivir. En ese momento entendí algo crucial. El fracaso no era el fin, sino una oportunidad para aprender y crecer. Aunque aún no había logrado demostrar mi inocencia, ya no me importaba tanto. Lo que importaba era que estaba cambiando y, por fin, aceptando que el dinero y el poder no lo son todo. Con el paso del tiempo, comencé a sentirme más seguro, no porque todo hubiera vuelto a la normalidad, sino porque había dejado de vivir para complacer a los demás. Descubrí que lo que realmente me hacía feliz era tener paz interior, y no un cheque grande al final del mes. Había aprendido a disfrutar del trabajo sin la presión del éxito inmediato, a trabajar con personas que realmente valoraban mi esfuerzo y no solo lo que podía ofrecerles materialmente. En mis nuevas actividades me encontré con un tipo de gratitud que nunca había conocido antes. No la gratitud de los clientes que compraban mis propiedades, sino la de aquellos que se beneficiaban de proyectos pequeños pero significativos. Ver el impacto de mis esfuerzos en la comunidad me dio un propósito renovado. Después de más de un año de lucha, finalmente logré resolver las acusaciones de corrupción en mi contra. Aunque no todas las pruebas me favorecían, logré encontrar los documentos que demostraban que había sido víctima de una conspiración interna. Fue un proceso largo y agotador, pero al final la justicia prevaleció. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue lo que sentí al recibir la noticia. No fue una sensación de triunfo, sino de alivio.
Mi vida ya no giraba en torno a demostrar que era inocente o a recuperar mi imperio. Había encontrado algo mucho más valioso: la paz de saber que ya no necesitaba ser el magnate que una vez fui. Poco después de la resolución legal, empecé a replantearme qué quería para mi futuro. Aunque la vida parecía haberse restablecido en muchos aspectos, me di cuenta de que mi visión de la vida había cambiado por completo. Ya no tenía el mismo interés en perseguir proyectos grandiosos ni en buscar el reconocimiento público. En lugar de eso, me enfoqué en ayudar a aquellos que, como yo, alguna vez se sintieron atrapados por sus propios errores o decisiones. Comencé a colaborar con organizaciones que apoyaban a jóvenes empresarios, ofreciéndoles mi experiencia sin las expectativas de obtener algo a cambio. Algo dentro de mí había cambiado. No necesitaba más fama ni riquezas, solo la satisfacción de contribuir de manera genuina. Fue un proceso de reconstrucción que no fue lineal, pero que me permitió encontrar un equilibrio que nunca antes había conocido. Lo que antes me parecía un freno a mis sueños, como la pérdida de mi antiguo imperio, se convirtió en una liberación. En el fondo, sabía que no podía cambiar el pasado, pero ahora entendía que no tenía que quedarme atrapado en él. Las experiencias dolorosas, las pérdidas, las traiciones, todo eso me había formado, pero también me había enseñado a ser más resiliente y agradecido. A veces, los giros más inesperados de la vida nos llevan a lugares más importantes que cualquier éxito material. Con el tiempo la gente comenzó a ver un Ricardo diferente. Ya no era el hombre de trajes caros ni de negocios ruidosos. Era alguien más sencillo, más accesible. La gente se acercaba a mí con la sensación de que no estaba buscando algo en ellos, sino simplemente ayudarlos. Algunos de los antiguos conocidos que me habían dado la espalda regresaron, no porque necesitaban algo de mí, sino porque al fin entendieron que el verdadero valor de las personas no se mide por lo que poseen, sino por lo que pueden ofrecer de corazón. No obstante, no era la reconciliación con los demás lo que me llenaba, sino la reconciliación conmigo mismo. Recuerdo un día, caminando por la ciudad, cuando miré el lugar donde antes estaba mi antiguo edificio, el símbolo de mi imperio. Ya no existía. Había sido demolido, reemplazado por algo más pequeño, más humilde, y curiosamente no me dio tristeza verlo desaparecer. En lugar de eso, sentí una extraña satisfacción, como si la ciudad me estuviera diciendo que había llegado el momento de seguir adelante. Me di cuenta de que no importa cuán alto subas, lo importante es saber cuándo es el momento de dejar ir. La vida, al final, no se trata de lo que dejas atrás, sino de lo que decides construir a partir de tus experiencias. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que no necesitaba más pruebas ni victorias externas para sentirme pleno. La verdadera superación no venía de recuperar lo que había perdido, sino de aceptar todo lo que había vivido y de seguir adelante con la cabeza en alto. Poco a poco fui reconstruyendo mi vida desde un lugar diferente. Me rodeé de personas que compartían valores similares, que entendían que la vida no se mide solo por lo material, sino por la capacidad de impactar positivamente en los demás. En cada paso que daba, aprendía a ser una mejor versión de mí mismo, no por lo que los demás pensaran de mí, sino por lo que yo pensaba de mí mismo. Hoy, al mirar hacia atrás, puedo decir con certeza que mi vida no es la misma que la de antes. Y honestamente, no lo quiero que sea. La crisis que viví fue dolorosa, sí, pero también fue la oportunidad de darme cuenta de que lo que realmente importa no es lo que tienes, sino lo que eres. No puedo cambiar el pasado, pero sí he decidido que mi futuro será mucho más humilde y enfocado en lo que realmente tiene valor. Y esa es la mayor victoria que pude alcanzar. No volver a ser el hombre que era antes, sino convertirme en alguien más auténtico, más humano. Lo que más me sorprende ahora es lo que he aprendido de todo este proceso.
No es la caída lo que te define, sino lo que haces después de ella. En mi caso, la caída me mostró que, aunque perdí mucho en términos materiales, gané algo mucho más valioso, una perspectiva más clara sobre lo que realmente importa. Nunca imaginé que la vida me llevaría por este camino, pero al mismo tiempo nunca podría haber imaginado una forma mejor de aprender. Aprendí a ser más paciente, más tolerante, más humilde. Ya no soy el mismo hombre que se definía por sus logros. Ahora soy alguien que se define por su capacidad para aprender de sus errores y seguir adelante. Hoy mi vida es mucho más tranquila. No busco la perfección ni el reconocimiento, solo la paz y la satisfacción personal. He dejado de lado el deseo de ser el mejor y me he enfocado en ser suficiente para mí mismo. Esto me ha permitido redescubrir mi felicidad de una manera que nunca antes había experimentado. No tengo la misma riqueza material que tenía antes, pero tengo algo mucho más importante, un sentido de propósito renovado. Y al final, eso es lo que realmente me hace sentirme pleno. Mirando atrás, puedo decir que la verdadera lección que aprendí no fue acerca de la justicia ni de las luchas externas, sino de la resiliencia interna. La vida me dio una segunda oportunidad, no para volver a ser el hombre que era, sino para convertirme en una versión más íntegra de mí mismo. Lo que antes veía como una tragedia, ahora lo entiendo como una bendición disfrazada. Cada error, cada caída, cada pérdida me enseñó algo que, en su momento, no podía ver. Pero con el tiempo, esas lecciones se convirtieron en la base de una nueva vida. Una vida que no se mide por lo que se posee, sino por lo que se puede dar a los demás. Hoy, a pesar de no haber recuperado mi antiguo imperio, me siento más fuerte que nunca. El éxito ya no se mide en cifras ni en edificios, sino en la paz interior que he logrado alcanzar. Si algo me ha quedado claro es que, aunque la vida puede ser impredecible y llena de desafíos, siempre tenemos la capacidad de reinventarnos. Y eso, en mi caso, ha sido la verdadera victoria.